Bueno, ¿qué tal? Buen día a todos. Sean bienvenidos a esta primera sesión de nuestro seminario de álgebra. Hoy tenemos el gusto de contar con Brian Britos. Él acaba de terminar su licenciatura en el CEMAT. Estar hablando de cosas que estuvo haciendo en su monografía que tienen que ver con el teorema de Riemann-Roch y algunas aplicaciones. Y bueno, Brian, un gusto tenerte acá en el seminario. Muchas gracias por aceptar la invitación y bueno, también por querer ser el primero en hablar. Siempre como que cuesta un poco conseguir al primer expositor, pero bueno, tú muy gentilmente aceptaste arrancar. Entonces, bueno, muchas gracias y cuando estés listo, adelante. Hola, hola. Hola, ¿se escucha bien en Zoom? Hola, hola. Hola, ¿se escucha en Zoom? Acá se escucha, yo ya había dicho, pero no sé el resto. Impecable, entonces. Sí, se escucha bien. Bueno, está eso. Yo soy Brian Britos y voy a hablar un poco de una situación más general sobre la usar Python. Lo que verlo, pero bien lo que es el teorema, no vamos a hacer muchas demostraciones. Encima, si lo quieren, les puedo pasar la monografía a Marco y ahí está todo detallado. Entonces, empiezo nomás. Entonces, este es el teorema en cuestión y la idea va a ser entender qué significa cada chimbolito de esa referencia. O sea que si tenemos una curva proyectiva no singular en el plano proyectivo de género G, y K es un divisor canónico en la curva, y aparte tenemos un divisor, entonces se vale secundario. Entonces, bueno, para darle sentido hay que entender qué es eso, qué es un divisor canónico, qué es el género, qué es el grado. A eso apuntamos en la charla. Un pequeño resumen, como vamos a verlo. Primero, ¿qué es una curva proyectiva? Un repaso medio rápido. Para poder hablar de divisores, tenemos que meternos un poco en la superficie de Riemann. Los divisores, por lo menos, de la parte así complejo. Y después una fórmula intermedia que la necesitamos para probar el teorema de Riemann-Roch. Pero que es interesante, porque sobre es una fórmula que mezcla el grado y el género. Es algo bastante sorprendente que pase, porque el género es algo topológico, pero el grado es algo algebraico. Entonces hay como una relación ahí entre esas dos cosas. Entonces, si tenemos un polinomio, ese anillo, sin factores múltiples y homogéneo, definimos la curva como los cero del polinomio. No sé si recuerdan cómo es el espacio proyectivo. Básicamente es agarrar C3, sacarle el origen, cocientar por la relación esta en una recta. No son múltiplos, es lo mismo. Eso es la necesidad de que sea homogéneo. Como es homogéneo, si agarramos dos representantes en la recta, como difieren de un escalar, sigue siendo cero cualquiera de ellos. Y la parte de sin factores múltiples es usando que el anillo el dominio en realidad es un dominio de factorización única. Si es un cuerpo, el anillo en X y Z con variables en C es un dominio de factorización única. Recuerdo un poquito qué es eso, digo, todo polinomio se va a poder escribir como un producto único de irreducible con ciertos exponentes. Que no tenga factores múltiples es que todos los exponentes sean. En cierto sentido queremos como el del menor grado que define la curva. Ejemplo de que no sería, por ejemplo, si agarramos el polinomio x y x al cuadrado, definen la misma curva, pero los polinomios tienen grados distintos. ¿Y por qué nos interesa agarrar el del mínimo grado? Porque nos permite definir el grado de la curva como el polinomio. Siempre que el polinomio sea irreducible, que sea sin factores múltiples, va a ser el del mínimo grado posible, y ese grado va a ser el grado que tiene la curva. Un temita ahí de singularidades que hay que hablar un poquito. La idea de geometría, nada más de singularidad.
punto es singular si no tiene recta tangente. Se lo podemos pensar así. Más en aspectos algebraicos que las derivadas parciales se anulen. Y esos puntos causan ciertos problemas en hacer geometría. Entonces, el teorema lo vamos a abordar desde el punto de vista no singular. Vamos a sacar los puntos estos. Hay una versión que admite singulares, es un poco más general. Pero hay que meterse más en temas técnicos y no dio el tiempo a la mover. Entonces, una palabrita que aparece en el resumen, vamos a llamarle sin C al conjunto de las singularidades. Cuando no haya singularidades, decimos que es lisa o sin singularidades. Que curva lisa va a querer decir que no tiene singularidades. Tenemos un ejemplo de una que sí tiene singularidades para entender un poco. No voy a hacer la cuenta, pero voy a hacer un dibujito. Si me creen el dibujito. Estoy en proyectivo, imposible dibujarlo, pero concentrémonos en el plano z igual a 1. Entonces la ecuación me queda y al cuadrado menos x al cubo igual 0. Y pensamos que son reales y no son complejos las soluciones, nos queda como un dibujito así. Estoy haciendo dos trampas. No estoy mirando en todo, simplemente en el plano z igual a 1, y aparte solo estoy mirando las soluciones reales. Como estoy en un plano complejo, puedo dibujarlo. Y ese es el punto en cuestión, el que tiene problemas. Entonces ahí, intuitivamente, no vamos a poder definir la tangente. Y bueno, ahí eso hay un vértice o una cúspide. Bueno, la recta tangente, para tener una idea, es eso. Cuando las tres no son nulas a la vez, podemos definir recta tangente con esa ecuación. Me meto un poquito en superficie de Riemann. Todos más o menos manejan el concepto de superficie. Solo superficie. Que tenemos un atlas, si tenemos cartas, cada punto tiene por lo menos una carta, y tenemos un atlas que cubre toda la superficie. ¿Cuándo va a ser de Riemann? Bueno, cuando los cambios de cartas sean holomórficos. Creo que en cálculo las superficies reales son cuando es un diffeomorfismo, por ejemplo. Si hablamos de superficies diferenciales. La de Riemann va a ser la misma idea, tenemos las cartas, tenemos el atlas, pero vamos a pedir que el cambio de cartas sean holomórficos. Y eso nos va a poder permitir hacer variables complejas en la superficie. Entonces, un ejemplo de superficie de Riemann, que si este no era, bueno, ya tiene el nombre esfera de Riemann, tiene que ser superficie de Riemann. Y se puede ver con estas dos cartas. Cubren toda la parte de C, la pueden cubrir con la identidad, y la parte que no tiene el cero, pero incluye el infinito, lo pueden cubrir con el invertir. Si se fijan, acá se hacen las cuentas, los dos cambios de cartas, siempre te queda la inversión. Está definido en la intersección de estos dos. El C sin el infinito y sin el cero. Y ahí es holomorfa la función esta. El problema estaría en cero, pero en la intersección no tiene ni cero ni infinito. El cambio de carta me queda siempre esta, porque la identidad, cuando compongo, no pasa nada. Y esta es holomorfa. Entonces, ejemplo básico, la esfera de Riemann es una superficie de Riemann. Un teorema que es medio delicado, está probado en la mamografía, que agarramos una curva proyectiva y le sacamos las singularidades, podemos encontrar un atlas holomorfa. En nuestro contexto, lo que nos va a servir es que cuando trabajamos con curvas lisas, que no tienen singularidades, entonces son superficies de Riemann. Eso es lo que me dice el teorema. Y la prueba es medio a pedal, tanto un poco proactiva, es agarrar, separar las singularidades, donde no es singular, puedes encontrar las cartas medio a pedal, cuáles son las cartas que te sirven, y chequear después que los cambios de cartas te quedan nomás. Es un teoremita técnico, pero... Entonces eso, vamos a querer extender la noción de que es una función holomorfa o meromorfa al caso de superficie de Riemann, en nuestro caso curvas. Y la idea es la siguiente. Una función, la vamos a decir que es holomorfa, si cuando componemos con la inversa de la carta, eso me queda un mapa de CNC. Entonces, ese mapa es holomorfo como visto en CNC.
sentido holomorfo de manera compleja. Eso tiene que pasar para todas las cartas de Lattice. Si pasa eso, vamos a decir que la función es un holomorfa desde la curva a los complejos. De la misma manera que tenemos función holomorfa, tenemos la noción de polo de cero de una función. O sea que podemos definir funciones meromorfas. Y va a ser lo mismo. ¿Cuándo vamos a decir que la función de la curva AC tiene un polo o un cero? Cuando la componemos, lo tiene en la imagen de la carta, que está en C. La imagen de la carta vive en C. Entonces, esto es una función, es la misma, de C en C, puedo hablar de polos, de cero, como hablaba siempre. Esto nos va a servir después para definir los divisores principales, que era una de las cosas que aparecía en el teléfono. Hay que recordar eso. ¿Cuándo va a tener un polo? Cuando la componemos con la preimagen, tiene un polo C. Entonces, el otro concepto importante son los diferenciales meromorfos o las unoformas, lo mismo, es distinto decir lo mismo. Si la definición es un poco técnica, si quieren, se pueden quedar con la idea que va a ser una familia de cartas, de funciones, que se portan bien con la regla de la cadena. Esto es la regla de la cadena. Entonces, ¿qué va a ser un diferencial o una forma? Va a ser algo que se comporta bien con eso. Cuando derivamos, se cumple la regla de la cadena. Y una forma de verlo eso con funciones es definiendo. Es una familia de mapas de CNC que cumple esta propiedad. Ahora, por lo general no lo vemos de esa forma, lo vemos como algo de la forma f de g. En algunas formas la veíamos como f, función holomorfa, por un de g que es diferencial. Entonces, ¿cuál es el eta alfa que agarramos? Es este. Se hace la cuenta que verifica la regla de la cadena. O sea que sí, verificaba la ecuación que estaba ahí abajo. Cada dos funciones meromorfas podemos definir el diferencial meromorfo como la familia de esos mapas. Acá los fisu alfa son las cartas. Siempre tenemos un atlas, los fisu alfa son las cartas del atlas. Una definición de cero polo. ¿Cuándo va a tener un cero polo diferencial? Cuando este mapa, que es de CNC, lo tenga. Siempre como que bajamos al caso, vamos por las cartas y bajamos al caso de CNC, y ahí trabajamos con manera compleja clásica. Me meto un poquito más en la parte topológica de esto. Bueno, esto es algo clásico, como es una superficie, aparte de formulaciones, es compacta aparte de la superficie. Es rápido. Es compacta porque el espacio proyectivo es compacto. Haudor porque el espacio proyectivo es Haudor. Es compacta porque es la preimagen del cero por un polinomio. Son continuos. Entonces, característica de Euler, un teorema importante es que solo depende de la curva y no de la triangulación. Eso también es algo medio clásico en superficies. Es decir, es un invariante de la curva, y como es un invariante de la curva, nos permite definir el género de la curva. Era otro de los conceptos que aparecía en el teorema de Riemann-Roch. El género va a ser un medio de 2 veces menos la característica de Euler, que solo depende de la curva. El tema es cómo calcular astutamente aquello que está arriba. Que admite una triangulación, podría haber muchas, o sea, todos tienen que dar de lo mismo porque es un invariante, pero encontrar una que te sirva puede ser complicado. Pues hay un teorema que se hace literal muy a pedal, buscando los triangulitos y viendo, que prueba esto. Que hay una, por lo menos, tenemos una curva de grado D y un R que tiene que ser mayor a aquella que está allá, y podemos encontrar una triangulación que tiene exactamente esas cantidades. El V ñoqui son los vértices, el E ñoqui son los lados o las aristas, y el F ñoqui son las caras. Entonces, el D es el grado, depende del grado, y el R, bueno, tiene que ser el máximo de aquellos dos por un temita técnico para poder encontrarlo. Esto lo que nos permite es calcular, encontrar una relación, si quieren, entre el grado y el género, porque el género dependía de la característica de Euler. Si hacemos la característica de Euler de esta triangulación, depende del grado. Entonces ahí es donde va a aparecer la relación entre el género y el grado. Esto es hacer la cuenta. Es cantidad de vértices menos aristas más caras.
nuevamente, la característica de Euler depende del grado. Vuelvo un poquito para atrás, el género dependía de la característica de Euler. El género, en el fondo, está relacionado con el grado. Ahora aparece de vuelta, pero digo, esa noción, creo que es importante eso, de que es un teorema bastante importante que se pueda encontrar esto. Porque la característica de Euler es algo puramente topológico en principio. Poder encontrar relación con algo que tenga que ver con el grado, que es algo algebraico, en principio no es muy obvio que vaya a pasar. Si me meto con el tema de divisores, que es el último de los conceptos, es eso. Tenemos una curva y un divisor es una suma formal de coeficientes en z más t. Desde el punto de vista algebraico lo pueden pensar como grupo, el z grupo libre generado por los puntos de las curvas. Hay una intuición geométrica atrás de esto, estábamos hablando con Marco. Si lo piensan con cohomología y haces, puede ver que hay una intuición geométrica atrás de eso. La desconozco, no llegué a tanto. Digo, sé que hay, porque medio definido así, sacado de los pelos. Digo, veníamos con topología, que tiene que ver eso con la curva. Pero tiene su interpretación geométrica. Y a partir de esto, definimos el grado como la suma de los coeficientes. Como son todos nulos a alguna cantidad finitas, eso es una suma finita, todo en orden. Esta era otra de las cositas que aparecían en Riemann-Roch. Capaz que lo pongo acá, Riemann-Roch, para tenerlo en mente, era. Ya hablamos del género, ahora introducimos qué es el grado del divisor. Nos falta ver qué son estos circuitos de acá. Entonces, acá donde se mezcla un poco esto de los divisores con la parte más analítica, o más compleja. Sí, acá sí. Bajé. Entonces, dada una función meromorfa, de las que habíamos hablado con las cartas y eso, vimos Se cortó el audio en Zoom por lo menos. No se escucha, ¿no? hola, hola, hola. Ahora sí. Ahora se escucha así. A ver si bueno, se corta. Hola, hola. Bueno, sigo mientras se escuche. Bueno, definimos entonces
divisor asociado a una función meromorfa de esta forma. Ahí repito eso, que era necesario. Pareciera que se cortó de nuevo. Con necesario, repito eso para que era necesario. Hola, hola. Hola. Ahora sí. Hola, hola, ahora sí se escucha. ¿Quieres preguntar algo de eso? Sí, encontrás una triangulación que tiene eso. O sea, cuando haces la cuenta, el R se va después. Pero necesitas la condición que sea el máximo para poder encontrarlo. Digo, esto es una catarata de lemas uno tras de otro que es bien de meterte con la triangulación. Ahí usas variable compleja, integrás en los triangulitos y ves que se cancelan las cosas. Y es bien engorroso. Pero el resultado importante es eso. Entonces, a partir de eso, tenés esto. Pará. Bueno, explico de vuelta esto. Se funciona, tiene polos y ceros. Entonces definimos el divisor asociado como así. Donde haya polos, le ponemos menos m, donde m es la multiplicidad del polo, donde haya cero le ponemos m. Si no es ni cero ni polo, va un cero. Entonces un resultado para que esto esté bien definido es que toda función meromorfa tiene cantidad finitas de polos y ceros, contando multiplicidad. Por el temita este de que por definición los NP son ceros, salvo una cantidad finita. Estos son los que se llaman divisores principales. Y le ponemos este simbolito
Y lo que se prueba fácil, rápido, es que es un grupo abeliano. Lo más rápido es que el mapa grado, que estaba acá atrás, este mapa, que a cada divisor le da un entero, que es un morfismo de grupo. Porque la suma es en Z. Acá tenemos un ejemplo. Capaz que tengo que escribir un poco. Bueno, no sé. O sea, tenemos la curva asociada a este polinomio. Pueden pensarlo como la recta igual a 0. Y tenemos este divisor. La pregunta acá es, ¿se dan cuenta a qué función corresponde? Ahí va al revés, pero bien. O sea, tiene que tener un 0. Ah, no, quedó bien. Quedó al revés acá. Vos lo habías dicho bien, perdón. Es al revés esto. Tiene que tener un 0 de orden 2 en z, cuando z vale 1. Entonces es z al cuadrado en realidad sobre x al cuadrado. Ah, De orden 2 cuando x vale 1. Cuando, a ver, cuando z vale 0. No, está bien esta entonces. María ahí. Cuando x vale 0 y z vale 1, esto vale 0. O sea que es un 0 de esta función. ¿De qué multiplicidad? 2. Después, cuando x vale 1 y z vale 0, esto vale infinito. Si quieren, hay un polo. ¿De qué multiplicidad? 2. Entonces, menos 2. Hay que jugar con eso, digamos. Entonces, el otro concepto que aparecía del divisor canónico, que es la K esta acá, es la misma idea que divisor principal, pero en vez de asociado a funciones, asociado a una forma. Como también teníamos concepto de polo y cero, una forma o forma diferencial, exactamente misma idea. Lo llamamos divisores canónicos y la letra es K como lo usamos ahí. Entonces, ahora vamos con el último simbolito, la L minúscula, y el tema es así. Definimos, bueno, eso es algo clásico igual, lo de arriba, como todas las funciones meromorfas de la curva a los complejos. Y lo que hay que esperar es que esto es una extensión de C. Es un cuerpo que es una extensión de C. Y lo interesante es que si definimos este espacio como, o sea, fijaos que definimos LED como todas las funciones meromorfas que cuando calculamos el divisor principal y lo sumamos, la suma esta es coeficiente de coeficiente en Z. Recuerdan que eran sumas finitas de términos. Esto me da mayor o igual a 0. O sea, que en cada punto me da mayor o igual a 0. Y lo interesante es eso, que como esto es un cuerpo que es una extensión, se prueba que esto es un espacio vectorial allá arriba. Como es un espacio vectorial, podemos calcular la dimensión. Entonces, este simbolito es la dimensión del espacio vectorial S. Por un poquito para ver bien cómo era. Fijado el divisor, entonces, son todas las funciones meromorfas, que cuando calculamos el divisor principal y lo sumamos al fijo, me da mayor o igual a 0. Hay que unirle el 0 a prepo. Estos son un par de teoremas que no se usan capaz directamente en Riemann-Roch, pero sí en las aplicaciones que vamos a ver. Uno de ellos, el que decía, la cantidad de ceros y polos es finita. Infinita tiene la misma parte. Eso es lo que está diciendo que el grado de un divisor principal es 0 siempre. El grado de la suma de los NP. Si tiene la misma cantidad de ceros y polos contando multiplicidad, tiene tantos positivos como negativos, se cancela. Eso en particular, cuando agarramos el divisor 0 me da 1. La cuentita la podemos hacer.
sea, L de 0 sería la dimensión de L de 0. Recordamos que L de 0. O sea, ¿quién sería L de 0? L mayúscula de 0 son todas las funciones menomorfas, a que cuando hacemos el divisor principal más 0, me tiene que dar mayor o igual a 0. A eso había que unirle el 0, pero en principal quiero ver cómo son las funciones estas. Entonces, que L de 0 sea 1 quiere decir que solo hay constantes. Si la dimensión del espacio vectorial es 1, como estamos en un cuerpo de las funciones racionales, tienen que ser constantes. Y ahí lo que usamos es, estaba ahí arriba el teorema. Si esto es mayor o igual a 0, quiere decir que f, para algún coeficiente, o sea, esto era suma de np por p. Si es mayor a 0, quiere decir que hay un np positivo. Entonces, hay un 0 en ese punto p. Pero si hay un 0 en ese punto p, tiene que haber un polo en algún otro lado. Porque la cantidad de ceros y polos es la misma. Y donde hay un polo, el coeficiente es negativo. Cuando le sumamos 0, me da negativo. Entonces, la única manera de que esto se valga es que la f sea una constante y el divisor asociado es 0. Entonces, acá cuando ponemos el divisor 0, solo viven las constantes. Por eso tiene dimensión 1. Otro teoremita que es medio jugando así con esto es que si tiene grado negativo, entonces la dimensión del espacio tiene que ser 0. La idea es, medio que por absurdo suponer que no, que L de D es positivo. Entonces existe una función ahí adentro meromorfa, tal que f más d es mayor o igual a 0. Una función no nula. Lo que pasa cuando aplicamos el grado, recuerden que habíamos dicho que esto es un morfismo, entonces se separa bien la suma. Me quedaría así. Acá puse un grado de más. Me queda el grado del divisor asociado a f, el grado de d. Para el grado de d es menor a 0 por hipótesis. Y el grado de f, por lo que veíamos arriba, por primera parte, los divisores asociados a funciones tienen grado 0, porque tienen la misma cantidad de ceros y polos con tanta multiplicidad. Entonces esto de acá es 0. Por un lado teníamos que si es positivo, el grado es positivo, pero haciendo la cuenta me queda que es negativo. Entonces, si el grado es negativo, el L de ese divisor tiene que ser 0. Ahí este es un teoremita que este sí es complicado de probar. Hay que meterse muy a hacer las cuentas. Y es que si tenemos un divisor canónico, recuerden que canónico era asociado a una forma exponencial, de alguna forma, entonces el grado está relacionado con el género de la curva. También hay algo medio extraño ahí que es topología con álgebra. Entonces eso ya lo habíamos mencionado un poco, la relación que hay entre el grado y el género de la curva. Es haciendo la cuenta con la triangulación correcta que preguntaba Leandro. Con esa triangulación, usando que el grado era 1/2 de 2 veces menor característica de Euler, cuando agarran la triangulación correcta, la característica de Euler les hace que de esta formita. Comentario de esto: si la curva tiene grado 1 o 2, entonces el género es 0, me queda memorfa una esfera. Por ejemplo, el que veíamos hoy, de P de X, Z igual I, el de grado 1, entonces esa curva sería un memorfa de una esfera, a la esfera de Riemann porque es superficie aparte de Riemann. Si el grado es 3, me queda que G es igual a 2, haciendo la cuenta. Y lo interesante, se ponen a jugar un poquito con esa formulita, es que si aumentamos los grados de manera creciente,
hay un salto en el género. Nunca conseguimos que haya género 2, por ejemplo, jugando con esa formulita. Y lo que pasa es lo que está ahí. O sea, la fórmula esta vale para curvas no singulares y en el plano proyectivo. Y con curva no singular y el plano proyectivo no podemos conseguir nunca una que tenga género 2. Entonces, ¿cuál es el tema? O tiene singularidades o no está en el plano proyectivo. En el Kirwan, que fue el libro que me basé, en el capítulo que sigue después de esto, habla un poco de eso, de singularidades, y ahí te construye a mano. Y buscando en Google, encontré que hay como una corrección a este término, a esta fórmula más general, y hay que restarle unos coeficientes por la cantidad de singularidades que dan a la vuelta y eso. O sea, hay un factor de corrección cuando hay singularidades. Y ahí podés conseguir que tenga grado 2. Bueno, el teorema entonces lo borré, lo pongo de vuelta. Esos fueron todos los simbolitos que aparecían. Hablemos un poquito del teorema. Entonces, el teorema decía lo siguiente, era que la dimensión de agarrar un divisor menos la dimensión de agarrar un divisor canónico menos el divisor. Esto también es un divisor, es una suma finita de coeficientes en z y puntos, es igual al grado de d más 1 menos g. Es bastante mezclado lo que dice el teorema de Riemann-Roch. Bastante mezclado en el sentido ese de que está mezclando cosas que tienen que ver más con topología, con cosas de grado de divisores, con cosas de dimensiones de espacios vectoriales de divisores. Hay una mezcla de objetos matemáticos a la vuelta. Entonces la idea ahora va a ser ver un par de aplicaciones que salen bastante rápido aplicando esto. Una es esa que está ahí. Si C es una curva de género G y K es un divisor canónico, entonces la dimensión del espacio vectorial asociado a ese divisor canónico es justamente el género de la curva. Y eso se prueba bien rápido tomando de el divisor 0. Comentario, este divisor no tiene por qué ser principal. El teorema no estaba y no confundirse. El casi tiene que ser canónico, tiene que ser asociado a una forma diferencial, pero el D no. El D es ser cualquiera. De hecho, cuando era principal era que esto valía 1. No, valía 0, perdón. Hemos visto ahí el cuentito. Entonces, tomando D igual 0, el grado de 0 me queda 0. Acá me queda L de K. Y L de D, L de 0 era 1. A eso salía de que la cantidad de ceros y pueblos era la misma y bla, bla, bla. Entonces me queda 1 menos L de K igual 1 menos G. Directamente me queda la formulita esta. También es interesante, si el grado del divisor que está ahí es mayor a 2 veces el género menos 2, entonces la dimensión del espacio vectorial asociado a D es el grado más 1 menos G. O sea, es como que este término no está. Y para eso hay que recordar el resultado previo, que esta dimensión vale 0 si el grado de este divisor es negativo. En el fondo es jugar con eso. El grado de K menos D es, como eran morfismos de grupo, es el grado de K menos el grado de D. Resultado previo, esto era 2G menos 2. Y entonces si el grado de D es mayor a 2G menos 2, esto queda negativo. Si queda negativo, el LD es 0. Sale el resultado. Eso es como bien directo jugando nomás con el teorema. La aplicación que quiero ver ahora sí es un poco más elaborada. Tiene bastantes usos. Tengo que introducir un poquito antes. A
lo siguiente. Cuando tenemos una curva que es lisa, no tiene singularidades, y tiene género 1, a eso es lo que llamamos una curva elíptica. Lo que vamos a querer ver es que las curvas elípticas admiten una estructura de grupo, usando Riemann-Roch. Entonces, un par de definiciones previas que necesito. ¿Se acuerdan que div, nada más div, eran todos los divisores de la curva? Que habíamos dicho que era un grupo abeliano por el morfismo del grado. Entonces vamos a llamarle div sub p a los que son solo principales. De todos esos nos quedamos solo con los que provienen de funciones menomorfas. Es hacer la cuenta literal agarrando los morfismos y probás que es un subgrupo abeliano porque un subgrupo normal porque era abeliano el de divisores. Agarrar la cuenta de agarrar los divisores principales, sumarlos, que funcione. Entonces, como subgrupo normal, puedo hacer el cociente de grupos. Y a ese cociente de todos los divisores cocientado con los divisores principales es lo que se llama grupo eficaz. Entonces, a partir de esto, podemos probar esta proposición. Voy a hacer nomás un esquemita de la prueba. Pero la idea es, leo primero lo que dice la proposición. Tenemos una curva elíptica, recuerden, era sin singularidades, de género 1. Y P0 es cualquier punto de la curva. Entonces podemos darle una estructura de grupo de tal manera que el P0 que elegimos es el neutro. Entonces, primero se prueba que si definimos como PIC0 es el subgrupo de PIC formado por los divisores de grado 0. O sea, es la clase dentro de este cociente de los divisores que tienen grado 0. Hay que hacer la cuenta y se prueba que es un subgrupo. Y después lo que hay que ver es que si definimos una función que dado un punto de la curva me lo mande a la clase del P menos el P0, el P0 es el que estaba fijo de entrada, el punto P es el que agarramos de la curva, esto me define un mapa, y lo que hay que probar es que ese mapa es biyectivo. Usando Riemann-Roch, probamos que ese mapa es biyectivo. Y la idea es la siguiente: probar esto es equivalente a probar, o sea, probar que es biyectivo es equivalente a probar que si agarramos un divisor acá, si agarramos un de ñoqui en PIC0, entonces podemos encontrar un punto P en la curva, tal que el divisor más el punto P es equivalente al P0. Ahora explico lo que es equivalente, que no quedó en la presentación. Como el conjunto de todos los divisores son un grupo, yo en particular puedo restar los divisores, sumar por el opuesto. Como son sumas finitas, sumar o restar al final es sumar o restar finitos términos enteros. Cuando la resta de este menos este me da todos los coeficientes positivos, vamos a decir que son equivalentes. Esa es la definición que usamos para equivalente. Entonces lo que se prueba con Riemann-Roch es esto. La que ustedes agarran un representante de acá y siempre pueden encontrar un punto que está en la curva que le hace que el representante más el punto sea equivalente a P0. Dicho de otra forma, el representante es equivalente a P0 menos P. Que es lo mismo, digo, multiplicar por menos 1. Entonces es el mismo divisor, tiene grado 0 también. Entonces hay que jugar un poquito con Riemann-Roch y se termina probando eso. Preguntas o...
Muchas gracias, Brian, por la bonita charla. ¿Hay alguna pregunta del público presencial? ¿No? ¿Por acá no? ¿Y el público virtual? No, parece que tampoco. Capaz en el chat hay algunas. No, no hay preguntas entonces. Bueno, si no es el caso, le agradecemos nuevamente a Brian por la charla. Gracias. Y bueno, la semana próxima sigue el seminario en su segunda sesión. Nos va a estar hablando Mindy de la UNAM. Nuevamente nos podemos reunir acá o pueden verlo desde casa por Zoom. Va a ser una charla virtual, pero igual vamos a transmitir acá en el salón para quien esté en la vuelta y quiera acercarse, lo puede ver acá también. No, la próxima Muchas gracias. virtual solamente, pero se transmite acá. Como si fuera Bueno, muchas gracias. Nos vemos entonces en una semana. Nos vemos.